Habida cuenta de los procesos de reforma procesal en Argentina y particularmente del proyecto de reforma procesal civil en Santa Fe, me había movilizado a hacer algunas reflexiones al respecto. Advierto que todo lo relacionado con reforma, con cambio, está siempre delimitado o siempre está respaldado por un concepto de necesidad. Un concepto de necesidad que de alguna manera nunca termina de desarrollarse de un modo muy claro y que puede ser determinado por cada quien de acuerdo a cuáles son los objetivos a desarrollar. Adelanto que la necesidad o el proyecto de reforma procesal o no advierte una verdadera necesidad, no la advierte como tal la necesidad del ciudadano, o bien el proyecto, el resultado obtenido no logra atender o cubrir aquella necesidad. Digo esto porque se opera siempre con un concepto de necesidad que lo que hace es imprimir urgencias. Cambia absolutamente los tiempos, todo es prioridad, todo es urgencia para atender en esa necesidad y restamos tiempo al análisis más completo, más profundo de lo que estos procesos de reformas implican. Yo creo que el derecho no es un instrumento de la política per se, que la aplicación del derecho tampoco es un instrumento de la política, que si bien existen determinadas políticas de gobierno, determinadas políticas judiciales, eso nunca debe ser confundido con la pretensión normativa del derecho, de un fenómeno, de un lugar, de un tiempo determinado. Fíjense ustedes, el derecho tiene vida propia, el derecho no nace para ser instrumento de. Hay derechos fundamentales que no pueden ser desconocidos por ningún tipo de política, ni de política legislativa, ni de política de aplicación. A quienes nos apasiona el derecho, ver el derecho en el carácter de instrumento, no solo nos duele, sino que también nos preocupa. Me parece que no por eso, no porque esto ocurra, podemos descansar, podemos dejar de pensarlo, podemos dejar de reflexionar. No nos podemos conformar en considerar que el derecho es lo que los jueces dicen que es y que la interpretación del derecho es la única interpretación que cabe, la interpretación auténtica. No podemos resignarnos a considerar que el estudio, que hay que estudiar solamente jurisprudencia para de ese modo resultar pragmáticamente efectivos. Es decir, el derecho queda dentro de dos políticas distintas, una política de creación, política legislativa y una política judicial de aplicación. Yo creo que en referencia al proyecto de reforma procesal de Santa Fe, el problema está dado por una política de origen o una política legislativa. En la política legislativa encontramos dos casos. Aquellas políticas que surgen de los reclamos sociales, que son el clamor de una sociedad que buscan una consagración de ley, y aquellas que son el clamor de los bloques mayoritarios que lo que buscan es justamente realizar una determinada política o una idea política, ya sea una idea de política de gobierno, de política económica, de política social, de lo que fuere. Es decir, que nace de esas mayorías parlamentarias que pretenden ir imponiendo sus ideologías. Y si bien se observa esto, impactan de una manera muy diferente en el derecho. No es lo mismo una reforma de tipo constitucional fundada en política ideológica que fundada o apoyada en política social. Lo mismo ocurre cuando se trata de fenómenos o de leyes de forma que moldean fenómenos sociales, y otra cosa muy distinta a lo que ocurre cuando hablamos de leyes de fondo. Observar toda esta fenomenología de cuáles son los cambios que afectan o que inducen, que crean, que modifican, que aportan las circunstancias para regular un sistema de justicia, me parece que es lo llamativo y es lo que deberíamos analizar a la hora de evaluar el proyecto propuesto por el Poder Ejecutivo de Santa Fe. El sistema de resolución de conflictos que se le encarga a uno de los poderes del Estado, fíjense que no resulta operativo per se o en abstracto, siempre necesita del caso concreto, nunca puede funcionar por la discusión misma. Es así que este me parece que es uno de los primeros límites, más allá de esos amplios y acertados, muy amplios límites que cuenta el sistema,
que es la no judicialización de casos más allá de lo jurídico. Pero esta línea no siempre se ve muy marcada. Es más, se encuentra endeble y por lo tanto ocurre este fenómeno que es la politización de la justicia y la judicialización de lo político, haciendo un poco un ida y vuelta de causas que no son enteramente jurídicas o de causas que a través de la politización, de la mediatización, le aportan un ingrediente distinto a lo jurídico. Yo creo que para que este fenómeno ocurra, lo que sucede es que hay siempre uno de los poderes del Estado que pretende servirse de otro. Es decir, que ve primeramente o de modo general al derecho como un instrumento de determinadas políticas, y si nos referimos en lo específico al proceso judicial, ve al proceso judicial como un mecanismo o como un instrumento de control, un instrumento al servicio de una determinada idea política, idea económica, idea social. Fíjense que siempre se da en el mismo sentido. Todos buscan servirse del poder judicial, todos buscan servirse del proceso judicial por el carácter jurisdiccional que la respuesta a esos problemas tiene. Si se tira ese hilo, el único modo posible para que esto ocurra es afectar la independencia de ese poder judicial, la independencia de los operadores de este sistema de resolución de conflicto. En la actualidad se discute si para el juzgamiento de determinado tipo de delitos el sistema a aplicar es un sistema de juicio por jurados. Algunos lo hacen como si fuese novedoso, siendo una deuda constitucional histórica de nuestro país. También se ha discutido un sistema acusatorio para el juzgamiento de aquellos otros delitos, para el juzgamiento penal, también como si fuese un avance o una modernidad. Considero que no son más que ese sano equilibrio que debe obrar en cuanto al ejercicio del poder persecutorio del Estado. Lo que pretendo decir con esto es que más antes, más luego, cada cosa va adquiriendo su peso y su lugar en el orden jurídico a medida que la sociedad avanza en su educación cívica. Pero lo particular, la excepción, la anomalía, es que en el sistema de resolución de conflictos de orden civil ocurre el fenómeno contrario. Es decir, mientras por un lado se van acomodando, se van moldeando y se abonan aquellas garantías constitucionales que se adeudaban, al mismo tiempo se contrae deuda para con esa misma garantía en la implementación de un sistema de resolución de conflictos civiles que es opuesto a aquel otro. Lejos estamos con este proyecto, de avanzar hacia un proceso de tipo acusatorio civil, sino muy por el contrario, se está creando un proceso, de alguna manera, un sistema muy interventor dado el rol otorgado al juzgador y muy intervenido, si se lo piensa, de cuáles son las facultades que tienen las partes para repeler cuando aquella intervención ocurre. El proceso como fenómeno social es único. Por lo tanto, cuando se determinan procedimientos de tan diversa naturaleza, tanto en el orden civil como el penal, y más allá de las particulares, por supuesto, de las particularidades de cada uno de estos sistemas, claramente la sospecha es que alguno presenta alguna anomalía grave. Me parece que es interesante volver a pensar o repensar al beneficio de quién está determinado el sistema de justicia, si está pensado al servicio de sus operadores empleados o está pensado al servicio del ciudadano justiciable, si estas reformas son la resultante de una política legislativa aclamada por la sociedad o bien es alguno de esos casos donde resulta ser una política parlamentaria propia de un determinado grupo político que buscan un rédito muy distinto a aquel del derecho, del beneficio propio, del derecho como producto. Creo yo que todos reconocemos que el sistema de justicia necesita de ajustes, necesita de herramientas para mejorar en su gestión,
Vemos hoy que los índices indican una gestión deficiente en el sistema de resolución de conflictos y claramente está la voluntad o la política legislativa de atender esa deficiencia en la gestión. Pero creo que el proyecto se equivoca en cuanto a su diagnóstico, no hace una mea culpa del resto de los ingredientes que tiene este sistema de justicia y solamente lo circunscribe a atender el problema o el culpable de todos los problemas parece ser el procedimiento y por eso una reforma orgánica total, una reforma procedimental total. Vuelvo, yo creo que todos reconocemos que la justicia necesita ajustes. Creo que el tiempo que insume la resolución de una causa judicial es absolutamente inapropiado. Creo que la oralidad sería de una gran utilidad para atender este flagelo, pero de ningún modo creo que el costo que se tenga que pagar para implementar un sistema rápido sea los derechos fundamentales del ciudadano. Visto el proyecto del Poder Ejecutivo, entiendo que en última instancia no atiende las necesidades del ciudadano. Si bien atiende la necesidad del ciudadano en el sentido de el reclamo que hace de la excesiva duración de los procesos, de ninguna manera el proyecto puede responderle a ese ciudadano otorgándole un proceso rápido, pero a costa de derechos fundamentales. Yo creo que el carro fue puesto delante del caballo y para lograr atender las estadísticas de la gestión del sistema de justicia se han retaseado derechos fundamentales. Si en parte fue bien reconocida la necesidad, me parece que no fueron bien reconocidas cuáles eran las herramientas para costear esas necesidades. De ningún modo se puede afectar los derechos fundamentales del ciudadano, de ningún modo se puede afectar, restringir la libertad de defensa para tener un derecho rápido. Si bien se le explica a la sociedad cuál es el costo que este proyecto determina para obtener un procedimiento rápido, y ese costo es el retaseo de sus derechos fundamentales, la limitación en la libertad para ejercer el derecho de defensa, de ningún modo puede prosperar. Me parece que se han olvidado, no se está legislando para el ciudadano, me parece que es un proyecto que no ha logrado tocar realidad. Hay categorías que son de tipo universal. Al legislar sobre derechos de defensa, sobre el proceso judicial, no se puede tomar al ciudadano como alguien distinto a aquel miembro de una comisión o aquel del legislador. El legislador también es ciudadano, también va a ejercer o se va a adecuar o va a utilizar este mismo librito, este mismo código de procedimiento que utiliza cualquier persona, cualquiera de nuestros clientes como abogado. Por lo tanto, creo yo que no se ha tenido en cuenta al otro, que este proyecto o bien está confeccionado por personas que se consideran más allá o que esta ley no los va a afectar, o bien no ha tenido en cuenta que tenían que legislar para el ciudadano, se quedó siendo un proyecto meramente teórico, insisto, teórico, puesto que lo que se está afectando son derechos fundamentales de los destinatarios de esta ley, o bien pues solo se trata de atender, como yo les decía, aquella estadística que indica una gestión deficiente y por lo tanto es un clamor de un grupo, es una política legislativa que llevan adelante un determinado bloque de legisladores con mayorías, en las cuales quisiera ver cómo podrían ellos votar en contra de los derechos fundamentales del ciudadano. Los ciudadanos han otorgado con su voto un mandato para que fueran representados. Insisto, no cabe la posibilidad de que en virtud de ese mandato se vote contrariamente, restringiendo nada más y nada menos que la garantía para el ejercicio de estos derechos fundamentales del ciudadano. Veremos qué es lo que ocurre con el correr del tiempo y el análisis que hagan nuestros legisladores del proyecto ideado por esta comisión y esperemos que no vuelva una vez más a ganar
la política y la estadística por encima del derecho.